Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Señor, pedimos que nuestra mente esté alerta, pedimos que tu palabra sea clara, Señor, alumbrando nuestro entendimiento, renovándolo para vivir por fe, vivir conforme a tu palabra y no por vista. Pedimos que no haya distracción y que estemos aquí presentes, Señor, para que tu palabra sea revelada. En Cristo Jesús, amén. Vamos a compartir prosperar en todas las cosas. Prosperar en todas las cosas. Venimos compartiendo desde el año pasado, Cristo venció. Cristo venció. Y hemos compartido varias áreas de la vida donde la palabra por fe dice que Él venció y nos llamó para que vivamos como más que vencedores. Y eso es por fe. Para esa vida de fe, de victoria a la cual Dios nos llamó, ¿sí? Hay unas promesas y esa es prosperar en todas las cosas. Hablamos que en la palabra en 3 de Juan capítulo 1 decía, amado, le hablaba a Gallo, un hombre, quiero que prosperes en todas las cosas. Pensándolo de manera natural, prosperar en todas las cosas es imposible. Pero Dios te llamó a que eso sea una realidad, a prosperar en todas las cosas, independiente de la situación que estés viviendo hoy. Independiente de la situación que estés viviendo hoy. En el área de la salud puede estar presente una enfermedad, una dolencia, pero dice que Dios te llamó a prosperar, es decir, que poco a poco esa salud sea restaurada. Prosperar es poco a poco. ¿Prosperar qué es? Poco a poco mejorar. Igual la economía, si no hay un empleo, si hay deudas, si el negocio está mal. Igual en las relaciones en la familia, pero también en nuestra transformación, en que Dios nos va renovando de gloria en gloria. Estamos iniciando el año. Es el primer mes, 19 días. Todos tenemos objetivos, metas, anhelos del corazón. Y Dios en su palabra nos dice que nos llamó a que prosperemos en todas las áreas. Y es posible. Y Dios lo está haciendo en la congregación. Lo está haciendo y nos está llamando y pedimos que Dios alumbre nuestro entendimiento porque es posible que prosperemos en todo. Todo es una vida plena que solo Jesucristo el Señor nos da. Nadie más. Solo Cristo que vive en ti te permite esa vida plena en la tierra. Plena, que te sientas satisfecho. Plena, independiente de las circunstancias. Por eso Dios te llamó y vamos a compartir de eso sobrenatural. Para eso vamos a ir a Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24, mas alabes en esto el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Cómo inicia el versículo 23 y cómo termina el versículo 24?
cómo inicia el versículo 23 y cómo termina el versículo 24. Usted en su Biblia, los que están en las casas, los que están viendo el versículo, ¿cómo inicia? Así dijo Jehová. Y termina diciendo lo mismo. Esa es la palabra de él, es lo que él está diciendo por medio del profeta. Pero lo que habla el profeta no es para esa generación. Lo que está hablando el profeta era para las generaciones que iban a vivir en la tierra después de que él resucitara, cuando él venciera. Porque cuando él venciera, que él se iba a revelar a cada escogido. Mientras tanto, antes él solo tenía una relación con el pueblo de Israel. El resto de las naciones no conocían que existía el Cristo, no sabían que existía el Dios vivo. Y los judíos, el pueblo que sabía que existía Dios, estaban en pecado, apartados y separados de él. Conocer y entender a Dios inicia cuando él vence. Cuando él vence, su presencia está en cada escogido, en cada generación que ha estado en la tierra desde que él resucitó. Dios ha vivido en los escogidos y es para entender y comprenderlo. Entonces, primero ese versículo es para cada uno de nosotros. Y el versículo nos dice, él no dice que la sabiduría sea mala, ni dice que ser valiente tampoco, ni tampoco habla de que la riqueza es mala. ¿Qué es lo que está hablando el versículo? Que en la riqueza, en la sabiduría natural, ser una persona muy inteligente, muy capaz, que resuelve las cosas, las situaciones, unas palabras que se ponen de moda ahorita es resolver. Entonces, que resuelve las situaciones, todo eso, esa sabiduría no es mala, es buena, pero dice que nada de esas tres cosas son motivos de jactarse. Alabarse es exponerse, jactarse, decir, mire lo que yo puedo hacer. Si hay algo sobre la tierra, dice el versículo siguiendo, aquí en la tierra, si hay algo el por qué usted debe decir, mire, yo sé esto. Si hay algo que usted puede, como dicen los muchachos, sacar pecho, es en conocer y entender a Dios. Pero al final del día no hay motivo de alabarse en conocer y entender a Dios, porque para conocer y entender a Dios, Él te ha tenido que llamar. Cuando Dios te llama, Él es quien nos revela, Él se revela a tu vida. Entonces no hay motivo tampoco de por qué jactarse por eso. Entonces está iniciando el año y todos tenemos metas. Y la palabra nos dice en ese versículo, Dios nos está diciendo que la prioridad sobre la tierra es conocer y entender a Dios. Podemos tener una meta económica, profesional, negocios, empleo, toda la parte de la economía, y usted la desarrolla. Y llega a lo más alto de su economía, de su desarrollo profesional y de negocios. Si no entiende y no conoce a Dios, va a haber unos vacíos en las otras áreas. Y va a haber unas preguntas que porque usted haya llegado al 100% de esa área, no vas a tener plenitud. No hay plenitud. Porque hay unas preguntas en el alma, hay unas preguntas en la parte familiar, social, que la mente natural no la da. Ni ninguna filosofía, ni ninguna doctrina del hombre tiene respuesta. Para una vida plena, ¿qué dice el versículo? Que sobre la tierra el mayor privilegio es entender y conocer a Dios. ¿Quién dijo eso? Dios. Eso no lo inventó el profeta. Dios nos está diciendo que el mayor privilegio es entender y conocerlo. ¿Y por qué? Porque entender y conocer a Dios impacta todas las áreas de la vida. Entender y conocer a Dios no es algo religioso de ritos, ceremonias,
penitencias, no es nada externo, que es lo que vamos a ir hablando. Entender y conocer a Dios es una revelación que impacta nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, para que nuestra manera de actuar sea conforme a su voluntad. Entender y conocer a Dios, terminamos pensando, hablando y actuando conforme a la voluntad de Dios. Y cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, aparece la vida plena en la tierra. Mientras no entendamos y no conozcamos a Dios, la plenitud en la tierra, la persona no la va a experimentar. Y Dios te llamó a vivir pleno, una vida sobrenatural, independiente de las circunstancias. Porque en el mundo cae el error de pensar que cuando salga de las deudas y tenga una buena economía voy a estar pleno. Pero uno mira a personas que tienen eso y cuando abre su corazón, pues no están plenos. Tienen muchas dificultades, muchos vacíos. Porque solo Jesucristo el Señor nos permite esa plenitud. Entonces, ¿para qué esto? Está iniciando el año, Cristo venció. Hemos hablado prédicas, recuerda que está en www.evangeliodelagracia.com. Usted va a prédicas y está eso. Y dice, pero si Él se llevó la enfermedad y la dolencia, ¿por qué me aparece una enfermedad y una dolencia y por qué sigue? ¿O por qué la dificultad de la economía si vimos que Él se hizo pobre para enriquecernos? ¿Por qué? Entonces es entender y conocer a Dios y comenzar a mirar algo que es la voluntad de Él. Entonces, en todas las metas que tenemos, debemos de tener, hablamos de hacer hace 8 días, hay que hacer. Entonces, por ejemplo, en su meta sobre sus negocios, sobre su empleo, su profesión, hay que hacer. Y mucho más en este tiempo, donde la palabra dice que la ciencia avanzará y lo vemos cada día, cada día. Entonces, no importa en dónde usted se mueva, la famosa IA está impactando lo que usted se mueva. La inteligencia artificial lo está impactando. Entonces, hay que hacer. ¿Qué debo de hacer? Pues en lo que yo me muevo, en mi negocio, en mi profesión, en mi ocupación, en el medio, esa inteligencia artificial, ¿qué herramientas me está brindando para ser más eficiente? No hay que tener miedo, no hay que tener temor. ¿Qué hay que hacer? Valga la redundancia, hacer. Es decir, entrar a un curso, leer, escribirme algo con los amigos en la empresa o colocarme, como dicen los muchachos, a cacharrear, investigar, pero hay que hacerlo. Eso es la parte natural. Entonces, si usted quiere aprender un idioma, ¿qué le corresponde? Pues mínimo dedicar un tiempo para practicarlo. Porque si usted quiere, quiero aprender un nuevo idioma y no apartas un tiempo para practicarlo, ¿será que al final del año habrá avanzado algo en ese deseo? Nada. Entonces es el hacer. Entonces, en la parte natural de la profesión tengo que hacer algo. ¿Sí? En la parte familiar tengo que hacer algo. Si yo quiero que la familia esté mejor, en armonía y todo, pues de pronto es que no le estoy dedicando tiempo. Entonces hay que hacer algo. Tengo que mirar cómo hay un tiempo para la esposa, para los hijos, los suegros, el papá, la mamá. Hacer algo. Entonces, en todas las áreas debemos de hacer algo. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Es posible. Si comenzamos a mirar así y queremos prosperar en todas las cosas, pues toca hacer un alto. ¿Cómo estoy administrando el tiempo? Porque si quiero prosperar en todas las cosas, mi salud, entonces en la salud hay que hacer algo. Separar una cita para ir al médico y hacer lo que le dice el médico. Porque el médico le dice, mire, usted debe comenzar a caminar 10 minutos. Y usted va a la casa y el médico le dijo, camine 10 minutos y usted dice, no, qué pereza. Me quedo sentado viendo televisión.
Y ya el médico te dijo camina 10 minutos. Y usted quiere al final del año tener una mejor salud. Ya Cristo venció. Él se llevó las enfermedades, es una realidad. Él te rejuvenece, otra realidad. Él hace un nuevo órgano, otra realidad. Limpia, es verdad, nos cura las enfermedades, es cierto, pero está la parte nuestra de hacer. Cuando el médico a usted le dice, deje de comer esto. Entonces, ¿para qué vivo si no puedo comer eso? Necio. Si ya el médico te dijo que no podías comer eso, pues Señor, lo voy a hacer. Dejo y oro para que el cuerpo, el metabolismo, Dios lo vuelva a colocar como es para volver a comer. Pero mientras tanto, debo dejarlo. Va a llegar un momento donde el cuerpo se restaura a tal punto que usted va a poder volver a comer todo en la medida que usted desee. Es el hacer. Entonces, en cada meta que tenemos hay que hacer algo, y recuerda que veíamos que Dios prosperaba cuando hacemos. En todo, no solo la economía, en todo. Si usted hace algo, Dios te va a prosperar en cada área y vamos a ver los milagros. Entonces, cada uno debe tener las metas y los objetivos de este año. Y Dios te llamó a prosperar. ¿Qué es? Que cada meta que usted coloque, usted está en un punto A, para que pueda ver cuando llegue diciembre con el poder de Dios y estemos por acá, cuando llegue diciembre, usted vea en qué punto está. Estoy en B, estoy en C, en D, ¿en qué punto está? Y va a notar que ha prosperado. ¿Por qué? Porque Dios no miente. Si Dios dijo, conózcame y entiéndame que es la prioridad en la tierra, y si lo hacemos, eso va a impactar todas las áreas. Y vamos avanzando a la madurez espiritual. No ritos, no penitencias, no sacrificios. Salir de la doctrina del hombre, de lo que pensamos, de los deseos engañosos, a una palabra que está en ti. Recuerda que la gracia, el evangelio, no lo aprendes. La gracia y el evangelio no llega a tu vida ahora. Desde que llegaste a la tierra, la palabra está en ti. Desde que llegaste a la tierra, la gracia está en ti. Solo que no lo sabías. No lo sabíamos, yo no lo sabía. Dios nos llama, por eso dice, se revela. Se revela es algo que está en tu interior y usted comienza a verlo. ¿Dónde está? Pues está en tu mente, en el espíritu, para que vaya a tu alma. Entonces, familia, teniendo la prioridad que es entender y conocer a Dios, es que Él te revele. Es un privilegio. Dios te llamó para eso. Recuerda, no ritos, no sacrificios, no penitencias, humildad. Señor, yo necesito entenderlo y conocerlo. Usted me llamó. ¡Qué privilegio! A medida que lo entiendes y lo conoces, vas a estar pleno en lo que usted hace. Usted va a disfrutar de su familia, independiente de lo que tengas. Usted va a salir y se va a sentir pleno. Cada área vas a estar satisfecho. Eso lo da Dios. No por el tener las cosas, usted las va a poder disfrutar y se va a sentir bien. Y cada uno piense que ha conseguido, y sí, lo compré, sí, pero como si fuera normal. Cuando usted tenga algo y le parezca normal, usted tiene que hacer un alto, irse y Señor, ayúdeme. Ayúdeme porque que normal, Señor, ayúdeme. Voy por el camino que no es. Voy por el camino que no es. En el mundo, a la gente cada día todo es normal. Debe de estar. Debe de estar. ¿Será que tu cuerpo que funciona adecuadamente es normal? ¿Debe ser así? No. No, gracias Señor. Es comenzar a ver la verdad. Un mundo que solo brinda Jesucristo el Señor que vive en ti. Entonces la prioridad que debemos de tener está en Mateo 6:33. Mateo 6:33. Entonces Jesús dijo, mire, usted no se preocupe, no se afane por nada. Pero ¿cómo no me va a preocupar y afanar por la economía, la salud, el problema social? No se preocupe, no se afane. Usted va a hacer una cosa. ¿Qué debe hacer? Entonces Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán
añadidas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué es más buscad primeramente? Son prioridades. Prioridades. Estamos día 19 del año 2025 iniciando, y usted debe preguntarse cada día, ahora en este momento, hacer un alto y decir: mi prioridad. ¿Qué es lo primero en tu vida? Un orden. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo segundo? Un orden, prioridad. Entonces, Dios dijo por medio del profeta, Dios dijo que entender y conocerlo en esta tierra es el mayor privilegio, porque va a impactar todas las áreas. Mientras si usted prospera solo en la economía, no te va a impactar la familia. De hecho, mucha gente dice, cuando entrevistan, dice: ¿y usted qué le pasó con la familia? No, es que me dediqué solo a trabajar, viaje, todo, triunfé, pero la familia no se me enredó. Se me enredó. Otro, y la familia bien y todo, pero la economía mal. Se me enredó. Entonces, imagínate tener todas las áreas bien. Eso lo da cuando tenemos la prioridad, que es busca el reino de Dios, y lo demás es añadido. Lo demás se va a colocar en su orden. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar de que Cristo venía, dijo: el reino de Dios se ha acercado. Jesús dijo: soy el reino, llegó el reino. ¿Qué es el reino? Es Cristo que vive en ti, que Él venció y colocó ese reino, que es como si fuera un sitio donde hay unas normas que cumplir para tener unos beneficios. Ejemplo, Jenny contaba los beneficios de estar en Suecia. Entonces, eso es por estar en Suecia. La persona que nace allá tiene unos beneficios al estar y cumplir unas normas, debe de cumplirlas. El reino de Dios es por fe. Ese reino no está afuera, ese reino está en ti. Y ese reino es real de generación en generación, no cambia. Desde que Cristo venció, el reino está en la tierra, en cada escogido. Solo que o lo sé o no lo sé. Dios te llamó para que usted se dé cuenta que en el interior está el reino, que donde usted comience a tener esa prioridad, que es hacer lo que se debe hacer en el reino, usted va a disfrutar de unas promesas. Porque ese reino está basado en promesas, porque es por fe. Promesas es por fe, que son independientes de las circunstancias y las situaciones. Entonces, prosperar en todas las cosas es disfrutar del reino por las promesas. Y esas promesas es: ¿qué debo de hacer? La voluntad de Dios. Fácil. Sencillo. La voluntad de Dios. Cuando uno está niño y llega joven, no quiere llegar a los 18 años, porque uno quiere llegar a los 18 años rápido. Ahora yo hago mi voluntad. Y el anhelo más grande de la persona es tener su voluntad, y yo hago lo que yo quiera. Y uno de los conflictos cuando llega a la madurez y en los hogares: usted me quiere mandar a mí. Pues no, yo hago lo que yo quiera. Y usted: no, yo hago lo que yo quiera. Y cuando vamos a la palabra, llega algo bien difícil. ¿Que Dios qué dice? Haga mi voluntad. Entonces nosotros le decimos a Dios: pues no, yo hago lo que yo quiera. Haga lo que usted quiera. Usted es un escogido, sigue siendo escogido. Eso no va a cambiar. Dios vive en ti, no va a cambiar, sigue viviendo en ti. Vienes del cielo y vas para el cielo, otra realidad. Pero al no hacer la voluntad de Dios, que es empezar a entender y comprenderlo, al no hacerla, no vas a disfrutar del reino. Busca primero el reino, no lo vas a disfrutar. Y si no disfruto el reino, siendo escogido, que Dios vive en mí, voy a estar viviendo de una manera natural, no disfrutando de las promesas de Dios. Pero hasta puedo escuchar los mensajes, puedo escuchar las prédicas, yo leo todos los días la palabra, yo oro. Pero cuando llego al tema de hacer, recuerda hacer, entonces digo: no, yo hago mi voluntad. Entender y conocer a Dios es
que Él quiere es que nosotros hagamos su voluntad, porque su voluntad, ¿cómo es? Es buena para tu vida. Mira, la voluntad de Dios es buena para tu vida. Oramos que hoy Dios alumbre nuestro entendimiento en cada área. Oiga, la voluntad de Dios es buena para mí. O sea, Dios no quiere hacerme daño, no quiere maltratarme, Dios no quiere que yo esté mal en la tierra. No. Para cuando usted lea la Biblia, no piense, uy, no, Dios tan malo, no, yo cómo voy a hacer esa voluntad de Él. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Al hacer lo que yo quiero, entonces usted puede jactarse de pronto riqueza. Pero ¿y el resto? Pero el resto de las áreas, pero el resto, ¿Dios qué te llamó? A prosperar en todo. Es posible, es real. Dios lo está haciendo en la congregación y nos llamó, solo que es poco a poco, poco a poco. Entonces la prioridad es que nuestra vida va a estar Él de primero. ¿Y qué significa de primero? No es que usted va a estar con la Biblia debajo del brazo y leer la Biblia todo el día, porque Dios es mi prioridad. No. Significa es que somos humildes y le pedimos a Dios que alumbre el entendimiento y le revele para hacer. Recuerda que es la voluntad, y la voluntad es sinónimo de hacer. Significa que nuestro hacer poco a poco debe de ir ajustándose a la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar un versículo que es Hebreos 10:36. Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa de Dios? Prosperar en todas las cosas. Una vida plena. Independiente de las situaciones, prosperar poco. ¿Qué es prosperar? Prosperar es poco a poco, cada área. En todo, el alma, la parte económica, la salud, la familia, la transformación, todo, poco a poco. Entonces dice que para eso hay que tener paciencia, significa que va un tiempo. Va un tiempo. Entonces, paciencia con nosotros mismos en la transformación nuestra. Va un tiempo, paciencia. Pero en el intermedio entre la paciencia y la promesa, habiendo hecho. Habiendo hecho es hacer. Los testimonios que escuchamos hoy tienen que ver con el hacer en medio de las dificultades. El hacer. Entonces dice, habiendo hecho, está iniciando un año. ¿Cuántos años llevas en la relación con Dios? Intermedia, de vez en cuando, sí, escuchando filosofías, doctrinas del hombre. Pero Dios te llamó a conocer la verdad, que es la gracia, que está en ti. Recuerda que la gracia nos enseña. La gracia nos enseña, no está como un curso. No, la gracia está en ti y se revela. Entonces, preguntémonos nosotros, cada uno, venga, sí, yo todo, pero yo no hago lo que dice Dios. El mensaje de hoy es para que pensemos si Dios te llamó para vivir igual como si no te hubiera llamado. Dios te llamó para vivir igual como si no te hubiera llamado. No, Dios te llamó para que disfrutes de su reino que está en tu interior aquí en la tierra. Y ese reino es que Él venció todas las áreas, Él venció. Hablamos que venció la enfermedad, venció la muerte, en el alma la purifica la palabra. Aquí es una realidad, poco a poco. Entonces, ¿qué debemos de hacer? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ¿cómo es? Buena y perfecta. Vamos a mirar 3 versículos sobre la voluntad de Dios. 3 versículos que están claros, que dice, esta es la voluntad, esta es mi voluntad. Como esa es la voluntad de Dios, ¿qué nos corresponde a nosotros? Hacerla, por fe,
Entender y comprender a Dios es porque Él se va revelando a tu vida poco a poco. Entender y conocer a Dios es el mayor privilegio. ¿Por qué? Porque cuando comienzas a conocer a Dios y que vive en ti, entonces usted da un paso y sabe que el creador de todo está en tu interior y Él te dice, no temas, yo estoy contigo. Y uno dice, no temas, Dios está conmigo, pero mira el problema, ve acá. Cuando se revela en nosotros que Dios está en cada uno y dice, no temas, yo estoy contigo, comprendemos que el Todopoderoso es soberano y que nada va a suceder en nuestra vida sin que Él lo permita. Entonces quedamos tranquilos para hacer su voluntad. Entonces comenzamos a mirar esos 3 versículos y cada uno medite en ellos, porque hay otros que están en la voluntad implícita, pero vamos a ver algunos que son claros. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. Entonces, está empezando el año, cada área. ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está nuestra transformación? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo van los negocios? ¿Cómo está cada área? Si en este momento, no, mis hijos, eso no, reniego. Si la economía, no sé, jefe, esa empresa, lo que me gano, si reniego. La enfermedad, no. Si estoy indispuesto, si reniego conmigo mismo, con los demás y peor con Dios, ¿este versículo en nuestra vida es real? Entonces, en algo que parece sencillo y alguien dice, yo me sé ese versículo, otra vez el mismo versículo, pero hagamos un alto. No es el mismo versículo, es si lo estamos haciendo, entender y comprender a Dios, primero busco el reino y todo lo demás se coloca en su puesto. Dios hace. Entonces dice, la voluntad de Él es que demos gracias en todo. Surge la pregunta, ¿es posible dar gracias en todo sin conocer a Dios y entenderlo? Escucha, ¿es posible que usted, que cualquier persona sin conocer a Dios y entenderlo pueda dar gracias en todo? No es posible. O sea, ¿por qué reniego? Porque no entiendo ni conozco a Dios. ¿Por qué no doy gracias? Imagínate, parte el ser querido, parte la esposa, el esposo, el hijo, la hija, la mamá, el papá. Dé gracias en todo. Y a veces hacemos la canción, ¿por qué me la quitaste? ¿Por qué te la llevaste? Cuestionamos, renegamos si era tan buena, si era tan bueno, ¿por qué? Y mire, el malo sigue vivo y me llevó. Y entonces nos enojamos. Da gracias en todo. ¿Es posible sin conocer a Dios y entenderlo que podamos hacer eso? No. ¿Qué es el mayor privilegio? Entender y conocer a Dios. Para entender y conocer a Dios se necesita que apartemos tiempo. Si no, vamos a seguir con nuestras conclusiones, lo que a mí me parece, con el engaño del deseo engañoso, valga la redundancia, la obra de la carne, enredándonos el alma, con la filosofía o el pensamiento generacional de moda. Y este versículo no va a ser realidad en nuestra vida. Si este versículo, que es la voluntad de Dios, que dice dar gracias en todo, no es una verdad en nosotros, no va a ser posible la plenitud de vida, porque en la tierra suceden muchas cosas, como la partida del ser querido. Pero si tenemos la certeza de la vida eterna y sabemos la verdad y que somos pasajeros, cómo nos tratamos, y si parte, le damos gracias por el tiempo que estuvo con nosotros. En el alma no va a haber amargura, no va a haber resentimiento, no va a haber rencor. Eso lo da Dios, eso es sobrenatural, eso no lo da la inteligencia, no lo da la filosofía,
No, familia. Dios que vive en ti te va a dar algo que solo Él da. Porque lo entiendes y lo conoces. ¿Y por qué lo entiendes y lo conoces? Porque es una prioridad en su vida y comienzas a apartar tiempo para poder entenderlo y comprenderlo. Una prioridad. Vamos a mirar el otro versículo. El otro versículo es Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 3 al 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Pero es que yo soy santo y perfecto. Ahí la doctrina de la gracia dice que soy santo y perfecto. ¿Qué es santo y perfecto? Nuestro espíritu, tu espíritu. Pero el espíritu está en un cuerpo natural y al lado tiene un alma. En nuestra mente está el alma. Y cada día salimos y conocer y entender a Dios y que conozcan la gracia y el reino es para que poder llegar a ese punto. Entonces, preguntémonos, ¿será que apartarnos de la fornicación, del adulterio, tener la esposa en santidad y honor, será que ese nivel de santidad es posible con la inteligencia humana, con la filosofía, con la doctrina, con el sol, con las estrellas, abrazando árboles, con energías? ¿Será que es posible ese nivel de vida? Cada uno pregunta y dice, oiga, la voluntad de Dios es que yo tenga una sola, mi esposa y nada más en santidad. No, eso es imposible. Eso está pasado de moda. La Biblia está obsoleta. Usted no ha escuchado la IA. La IA, no ha escuchado. Eso está obsoleto. Esto está obsoleto. Usted no ha leído los objetivos sostenibles. Esto no sirve. La ciencia dice que por naturaleza el hombre es infiel, que viene con un gen, que viene con una cosa que lo hace. Entonces piense, ¿cómo está uno? Dice, pues Dios mío, hay que ser humilde y decir, esa es su voluntad, lo necesito, Señor. Imagínate el nivel de vida que Dios te brinda. Es un nivel de vida que Él te da. Ahí va incluido el hombre y la mujer, ¿no? El hombre y la mujer. Humanamente, familia, es imposible. No hay filosofía, no hay doctrina, no hay poder de la mente, no hay astros, no hay energías, no hay caminar y abrazar árboles, no hay nada de eso que te pueda llevar a vivir en santidad tu hogar. No existe. No existe. Dice la palabra que el hombre más fuerte cae. Escuchen lo natural. El hombre que se piensa fuerte ante una mujer o una mujer ante el hombre se rinde. Pues de hecho, ¿cómo hicieron a Sansón, que era tan fuerte? ¿Cómo hicieron para que diera su secreto? ¿Cómo hicieron para que él revelara su secreto? ¿Lo cogieron a latigazos? ¿Lo masacraron? Le dijeron, Dalila, tenemos billete de Dalila. Y Dalila, pues como no era interesada, Dalila no le interesaba el dinero. Entonces Dalila dijo, bueno, pues tocó hacerlo porque a mí no me interesa el dinero. Y cogió el dinero y se lo echó al bolsillo. Y se fue Dalila donde Sansón, una mujer hermosa. Y Sansón cayó ahí. Claro, es que humanamente dice hasta el hombre más fuerte. Entonces pensemos, esa es la voluntad. Mira, un versículos claros que dice, esa es la voluntad de Dios. Que nosotros queremos tener una vida plena en todas las áreas, en nuestra capacidad. Familia, dar gracias en todo, en la capacidad humana, imposible. No trates, vas a explotar, vas a decir la palabra es mentira, eso es difícil. Cuando la palabra dice que la palabra es fácil, fácil y ligera, sencilla,
pero necesitas que Dios te revele. Humildes, Señor, ¿me rindo a usted? Yo casi seguiré enredado en la vida con tantas dificultades. Cuando usted me dice que tiene una vida tranquila aquí en la tierra, y una vida tranquila no significa que usted no va a hacer negocios ni va a desarrollar sus talentos, no. Tranquila es que estás en un reino donde Dios hace lo sobrenatural. Entonces la voluntad de Dios es esa, que nosotros, tanto el esposo como la esposa, viva uno para el otro. Maravilloso. La mujer viviendo para el hombre y el hombre viviendo para la mujer. Pero cuando uno va al día a día y uno está con el pensamiento, y si estás con el pensamiento de ahora generacional, pues se va a complicar la cosa. Porque si estamos leyendo lo que está a la moda, lo que el hombre piensa sobre el hogar, pues vamos a coger un camino equivocado y vas a hacer la voluntad generacional, la de moda, que en 40 años te van a decir, ay, qué pena, nos equivocamos, por ahí no era, ahora es por acá, otra moda. Y a los 30 años, qué pena, por ahí no era, es por acá. Estas dos cosas que leímos, la voluntad de Dios, están desde que Él venció. Desde que Él venció, no han cambiado. No han cambiado, ni van a cambiar. ¿La palabra qué? Permanece para siempre. Usted va a estar seguro. Señor, yo quiero entenderlo y comprenderlo. Hacer su voluntad, que es buena, porque esa no va a cambiar, no va a cambiar. Es la misma hora. Y usted la entiende, la comprende, la hace, usted la va a poder contar a sus nietos, a sus bisnietos, a sus tataranietos. ¿De tataranietos qué sigue? Tataranietos. Usted va a poder decirle, ¿por qué? Porque a tu tataranieto que va a estar de vacaciones el martes, no ha cambiado esto de la voluntad de Dios, que es dar gracias en todo y que tenga su hogar. Pero para hacer esas dos cosas es posible entender y conocer a Dios, que se revela en nuestra vida. Es necesario que Él lo haga. En la capacidad humana no, por eso Él vive en ti. Por eso Él vive en ti. Por eso esto es real cuando Él venció. Es real. Tercer versículo. Porque Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esta es la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Que usted haga callar la ignorancia de los insensatos. El insensato no es el que no conoce de Dios, no. El insensato es el que se congrega. Nosotros a veces, ¿qué somos? Nos pasamos. Nosotros. Entonces hay un hermano en la fe que hace la voluntad de Dios para que yo, que soy insensato, este versículo no es para el que no conoce de Dios. Estamos hablando de la voluntad de Dios, de que Dios llamó, le reveló. Nosotros. Entonces estamos sentados aquí nosotros, en las casas, nosotros. ¿El insensato quién es? El que escucha la palabra. Usted va a hacer la voluntad de Dios. Está creyendo eso. ¿Usted todavía cree en eso? Eso le va a ir mal. No haga eso. El insensato, yo hago lo que yo hago esto ya como estoy de bien. Como estoy de bien en un paso. Como estoy de bien en 2 pasos. Pero en el tercero, al precipicio. Y de pronto en una sola, y eso medio viene en una media área, bien estresado, angustiado, preocupado, no duerme, se estresa, no disfruta de nada, mal geniado, y que es que haga lo que yo, porque voy bien. ¿Bien cómo? Todo angustiado y preocupado, todo estresado. ¿Así quiero? No, yo no quiero estar así. Entonces el insensato somos nosotros. Nosotros cuando oímos la palabra, ¿y qué? Y no la hacemos porque es la voluntad de Él. Pero hay unos hermanos en la fe que la escuchan y la hacen. ¿Para qué? ¿Callar la qué? Ignorancia. Conocer y entender a Dios.
conocer y entender a Dios. No ritos, no sacrificios, no penitencias. Dios no te llamó a eso. Dios te llamó para que lo conozcas y lo entiendas, que quiere tu bienestar aquí en la tierra. Haga de cuenta cuando un padre y madre tiene a su niño, a su hijo pequeño, y comienza a mostrarle todo por aquí, por este camino. ¿Por qué el papá y la mamá le muestran el camino al hijo? Vea, por aquí es. ¿Por qué? Porque el papá y la mamá ya se metieron en esos problemas, saben que por aquí es, que por allá no es, pero el niño no conoce. ¿Y uno qué hace? No, mi papá y mamá quieren lo malo para mí, me voy por acá porque es donde está la moda. Y uno se destortilla. Dios lo conoce todo. Dios creó el universo, familia. No, es que allá dicen que Dios no existe. Dios te llamó. ¿Qué importa que diga el otro? ¿Qué importa que diga el otro si Dios te llamó a ti? Usted tiene que, no, Dios me llamó a mí, yo. No, usted dice, no crea, bueno, pues sí, familia, amigos, sí, pero de Dios no hablamos. Yo sigo haciendo, ¿cómo es hacer? Usted no tiene que hacer ritos ni penitencias, sino manera de pensar y hacer. Entonces no reñimos con nadie, porque es manera de hacer. ¿Y será que la voluntad de Dios choca en alguna generación, alguna tendencia o sistema político o social? No, porque es perfecta. Imagínate, la voluntad de Dios es perfecta. Usted donde vaya, no importa el país, usted va con su esposa y es fiel con ella, ¿será que va a tener problemas sociales? Usted puede estar en la China, puede estar en el Medio Oriente, puede estar en Rusia, no va a tener problemas en Europa, aquí. No vas a tener problemas porque la voluntad de Dios, recuerda que no es generacional, es eterna, permanece de generación en generación. Entonces dice que hace callar la ignorancia, yo no conozco. Hay que ser humildes y decir, Señor, no conozco, necesito conocer y entenderlo. Pero y cuando se llevan varios años leyendo Biblia, la altivez. Cuando se lleva varios años en una disque relación con Dios, aparece el orgullo y la altivez. Esa historia, yo se la digo. Mire, es así, 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 así. Ese versículo, le digo, está en la página 680, renglón 45, versículo 3, y se lo digo. Es que eso no es la gracia. Ese no es el reino. El reino está en ti. El reino es que entiendes y comprendes a Dios, su voluntad, para hacerla. Señor, yo lo necesito, usted. Hay cosas que no entiendo, las voy a hacer por fe y en el camino las voy a comprender. Las voy a entender. Las voy a entender, pero en el camino, en el proceso, pasamos a comprender y entender las cosas. Entonces, familia, luego dice, como libres, pero no como el que tiene la libertad como pretexto para hacer lo malo. Y aquí vamos a hacer un alto. Cuando la gente escucha de la gracia, no la gracia verdadera, sino la del hombre, dicen, la gracia es libertinaje. La gracia usted hace lo que quiera, que no pasa nada. Eso es mentira. Acabamos de leer que la voluntad de Dios es vuestra santificación. O sea, que la manera de vivir sea una manera sobrenatural, apartada del mal por Dios. Porque Dios hace en tu vida. ¿Cómo hace? Alumbra el entendimiento. Ya usted dice, no, yo no puedo hacer eso. Yo no lo puedo hacer. ¿Y por qué? Porque no me edifica. Entonces, ¿qué dice? Como libres, pero no para hacer lo malo. Lastimosamente, a veces somos insensatos, ignorantes, y comenzamos a ver lo que es la gracia. No, pues, yo ya soy salvo, puedo hacer lo que quiera, Dios me ama, Dios no me deja amar, nada me puede separar del amor de Dios, así que yo voy a vivir haciendo lo que yo quiera, porque Dios no me deja amar. Pero es que Dios no te llamó para eso. Dios te llamó para prosperar en todas las cosas. Si usted hace lo que quiera y no tienes en cuenta la voluntad de Dios, no vas a prosperar en todas las cosas. Y después dice, no, la palabra es mentira. Y se enojan con Dios.
No, hay que hacer la voluntad de Él. Debemos de madurar, ir avanzando. Entonces, para conocer la voluntad de Dios, ¿qué necesitamos? Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El versículo inicia: desead. Si el versículo dice desead, ¿por qué será? ¿Por qué dice desead? Porque es que naturalmente, es normal, naturalmente no, pereza, aburrido, no. Desead, hay que orar, hay que pedirle a Dios una redundancia: Señor, que me enamore de su palabra, que yo la necesite, Señor, que yo vea lo necesario que es la palabra, desearla, desear la palabra de Dios, desear la palabra de Dios. Eso que identifica como leche espiritual no adulterada es la palabra de Dios. Entonces, desear es, debemos de pedirle a Dios. Y cuando uno siente pereza, es como hablando en lo natural, que usted a veces se despierta, suena la alarma y dice: tengo pereza para ir a trabajar. Pero porque usted siente pereza para ir a trabajar y está lloviendo y su medio de transporte es una moto y usted dice: uy, me voy a... Entonces, ¿por eso se queda durmiendo? No. Usted dice: sí, tengo pereza, da lluvia, pero hay que irme. Y sale. Entonces es igual con la palabra. Señor, oh, sí, pero debo de hacerlo. ¿Y qué debes de hacer? Leerla cada día. Por eso en la congregación enviamos una meditación diaria. Por eso está la página. Y por eso hay una lupa de búsqueda para cuando usted necesite algo, desee la leche espiritual, que es la palabra. ¿Y por qué coloca el ejemplo del recién nacido? Desead como niños recién nacido. Un recién nacido, o sea, de media hora, 1 hora, 2 horas. ¿Qué necesita el bebé para vivir? 2 horas, 3 horas. Frijoles, arroz, viudo, agua, carne, pescado. ¿Qué necesita el recién nacido para vivir? Le tengo el laboratorio sacó leche materna idéntica, igualita. No, esa del laboratorio igualita, idéntica, ¿es qué? Adulterada. Por muy parecida que usted me la coloque, no funciona. Porque para el recién nacido solo necesita, escucha, oramos a Dios que podamos ver esto. El recién nacido solo necesita ¿qué? Leche de la mamá, no más. No que mire que le tengo esto, que le tengo lo de acá. No. De hecho, cuando la mujer que no puede lactar, ¿qué tienen en las clínicas? Tienen bancos de leche materna, gracias, bancos. Y van y sacan y se le dan al bebé recién nacido. Porque solo, el recién nacido solo necesita ¿qué? Leche materna. Y es lo único que desea. Oramos para que sea claro que Dios nos llamó y eso, el versículo dice: desead como niños recién nacidos, lo único que desea y lo único que lo alimenta. Lo único que alimenta nuestra alma, tu alma, es la palabra, es la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es no adulterada? Es la gracia, porque la gracia está en ti, que te fue dada desde antes de la fundación del mundo. Llegaste con la gracia. El hombre presenta muchas cosas. Entonces Dios nos dice: no, mire, yo lo llamé y para usted entenderme y conocerme es la gracia. Es la gracia, la verdad. Solo que esa verdad, en 2 de Pedro dice: mira, hay cosas difíciles de entender. Difíciles de entender. Un ejemplo: Cristo es Dios sobre todas las cosas. Cristo tomó cuerpo, es uno.
Cuando volteo a mirar y donde crecimos, nos dijeron, son 3. Vaya que usted comprenda que el creador del cielo y la tierra vive en ti es uno, y que el que vino a la tierra fue Dios mismo, y que Él vive en ti. Uno, no. Entender y comprender eso solo lo hace Dios. Para eso necesitamos un tiempo. Entonces, familia, para que por ella crezcáis para salvación. No se refiere a la salvación de la vida eterna. No. Ya eres salvo por gracia. Crecer para salvación es crecer, es ir prosperando poco a poco en todas las áreas. Porque al hacer la voluntad de Dios nos vamos a salvar de muchas dificultades que nosotros mismos nos metemos en ella. Volviendo al ejemplo de la voluntad de Dios en la relación entre hombre y mujer, ¿cuál es la voluntad de Dios? La fidelidad. Nosotros, por hacer nuestra voluntad y creer en la ciencia y todo el cuento, y no tener la relación con Dios y querer hacer la voluntad de Dios y pedirle, pues nos enredamos. Nos enredamos en cosas y se pasan situaciones bien difíciles que afectan la economía, la salud, bien complejo, la parte emocional. ¿Por qué? Por no hacer la voluntad de Dios. Entonces, nosotros, a medida que es clara, vamos creciendo en la voluntad ¿de qué? De Dios. Entonces, es crecer en esa voluntad y es conocerla poco a poco. En el proceso, Hebreos 13:9 dice, mire, no se deje llevar por doctrinas diversas y extrañas. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? No se deje llevar por doctrinas diversas y extrañas. Así como al bebé no le trae nada diferente al recién nacido, sino la leche materna, lo demás no sirve, no funciona, y además él no quiere eso. Dice, no se deje llevar doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. ¿Con qué debes de afirmar tu corazón, que es el alma? La gracia que está en ti. Afirmar es anclarlo. Entonces, cuando llega un bote y tiran el ancla, llega el viento, lo mueve y el bote está ahí. El personaje va, se tira, nada y el bote sigue ahí. Si no tira el ancla y se va a nadar y vuelve, se murió. El ancla, el alma, entonces uno tira, el ancla de nuestra alma es la gracia, la palabra, la verdad. Dios te llamó a conocer la familia. Dios te llamó para eso. Entonces dice, afirma el corazón con la gracia, no con viandas. ¿Qué es la vianda? Es algo natural. La vianda es un alimento que es externo. Externo. Todo lo que el hombre presenta está afuera. Todo lo que el hombre presenta está afuera. ¿Qué es lo único que está en tu interior? La gracia de Dios. Todo lo que el hombre presenta como respuestas al alma y a cada área de la vida está afuera. Te dicen, levántate a las 4:30 y reciba el sol y que las energías. Te hablan de los astros que rigen tu vida. Te hablan de que lo que tienes en la casa te da energías para que usted su estado de ánimo se sienta muy bien. Usted está triste es porque mire ¿por qué colocó eso ahí? Eso le da tristeza. Quite eso de ahí y póngalo acá o lléveselo, queme, haga una hoguera. Afuera. Piensa en un momento qué te han dicho para tu vida y piensa a ver si todo no está afuera. Todo está afuera, es la vianda. Y esa vianda dice que los que se dedican a ellas, ¿qué pasa? No aprovechan. Al bebé recién nacido, si no le dan leche materna, no le aprovecha. Lo va a enfermar. Lo va a enfermar al recién nacido de 1 horita, de 3 horas, de 6 horas, de 10 horas. Lo va a enfermar. ¿Qué necesitamos nosotros? La palabra, la leche espiritual no adulterada, la gracia, la palabra de Dios limpia. Entonces,
Por ejemplo, ayunar está fuera, dejar de comer alimentos. Eso era la ley. Dios te llamó a conocer la gracia, no tienes que hacer ritos ni penitencias, no tienes que sacrificarte por Dios. Él vino y se sacrificó por tu vida. Entonces, ¿cuál es esa leche espiritual no adulterada? Pues dice el Evangelio que es la gracia. Por medio de Moisés, Dios dio la ley y vino Jesucristo y trajo la gracia. Entonces, la gracia es eso. Para finalizar, vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Para entender y comprender a Dios, que va a afectar todas las áreas de la vida, tu economía, tu vida familiar, tu vida personal, el alma, las relaciones interpersonales, absolutamente todo, debemos de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es lo mismo que dijo Dios por medio del profeta: entiéndame y conózcame. ¿Para qué todo lo que hemos predicado hoy? Es para animarnos unos a otros, familia, unos a otros. A partir del 4 de febrero, Dios mediante, vamos a iniciar los diferentes estudios bíblicos. Desead la leche espiritual no adulterada, la gracia, una palabra limpia. Entonces, vamos a iniciar los estudios bíblicos a partir del 4 de febrero. Si queremos entender y conocer a Dios, debemos de crecer en la gracia. Y en el conocimiento de Él debemos de apartar tiempo. Si no apartamos tiempo, familia, para entender y conocer a Dios, crecer en la gracia, conocer al Dios vivo, si no lo hacemos, vamos a estar enredados en la tierra, siendo escogidos de Él, siendo llamados. Vamos a ser ignorantes, insensatos. ¿Será que Dios nos llamó para estar ignorantes e insensatos? Dios te llamó a conocer la verdad y ser libre, para que disfrutes de su reino aquí. Dios nos llamó a heredar bendición. Y recuerda, así haya desempleo, deudas o una economía en problema, al hacer la voluntad de Dios, poco a poco, ¿qué va a aparecer? La prosperidad. La enfermedad igual nuestra transformación, igual la familia, pero hay que hacer la voluntad de Dios. Entonces, a partir del 4 de febrero, que es un martes, si Dios quiere, vamos a iniciar los estudios bíblicos de las 5:30 de la mañana y de las 9 de la mañana. Uno de los días del 5:30, o sea, un martes, un miércoles, un jueves, los que nos reunamos, no importa el lugar donde usted está, recuerda que es virtual esa reunión, es en el salón de Zoom. Gracias a Dios nos ha dado ese recurso Dios, que lo podamos sostener. En esa reunión de las 5:30 de la mañana, un día de esas reuniones, los que asistamos en la primera semana lo vamos a definir. Un ejemplo, todos dicen, podemos todos el miércoles. Hemos hablado que todos debemos de estar al menos en un estudio bíblico, uno al menos. Entonces usted está full de tiempo, eso está bien. Entonces usted dice, voy a apartar los miércoles 5:30 de la mañana. Un ejemplo, que todos podamos los de ese horario, que puedan ir a ese horario a hacer estudio bíblico. En ese día vamos a hablar sobre la diferencia entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Vamos a comenzar para luego hablar por qué no hay ritos y luego terminar las doctrinas de gracia. Un día a la semana lo vamos a hacer. A las 9 de la mañana es igual. Las personas que se reúnen a las 9 de la mañana, un día se va a elegir para ese estudio bíblico. Diferencia entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Él da el crecimiento. Entonces vamos a sembrar y regar más. Y Dios va a dar el crecimiento. Vamos a conocerlo y vamos a entenderlo porque Él lo va a hacer. Y en todos nosotros vamos a comenzar a prosperar en todas las áreas. Para cuando usted vea eso, le cuente al amigo la gracia. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Apartar un día, que es un día a las 5:30 o los de las 9 de la mañana.
Pero usted dice, yo no puedo a las 5:30 de la mañana y no puedo a las 9 de la mañana. Entonces, usted debe decirnos, desead, usted debe desearlo. Oramos unos por otros, que usted levante la mano, que no haya que llamarlo, que usted desee, que anhele. Debemos de orar unos por otros para desear la palabra, de estudiar la palabra, desearla. Entonces, en ese deseo, si usted no puede a las 5:30 ni a las 9 de la mañana, un día que vamos a dar, usted dice, yo puedo los jueves a las 4 de la tarde. Díganoslo, usted lo puede decir por los grupos de WhatsApp, a mi número, al grupo de algún colaborador, en YouTube, en Facebook, en Instagram. Usted puede escribir ahí, yo puedo reunir mi estudio bíblico, por favor, jueves 4 de la tarde, virtual. Puede ser virtual o presencial. Esos son 45 minutos que debemos de apartar cada persona de la congregación. Si no lo hacemos, familia, vamos a estar ignorantes. Si estamos ignorantes, pasamos a ser insensatos. Y si somos ignorantes y insensatos, no vamos a disfrutar de la vida maravillosa que Dios tiene para tu vida aquí en la tierra. Y vamos a seguir, si yo leo Biblia, si yo me congrego, pero ¿usted hace eso de la palabra? No, eso no hay que hacerlo. No, familia, hay que hacer un alto y madurar. Vamos a estar y a pedirle a Dios, yo debo hacer su voluntad, Señor. Yo no me voy a seguir enredando año tras año, haciendo lo que yo quiera. No, Señor, ayúdeme, Señor, ayúdeme, yo quiero hacer su voluntad. Entonces, ¿qué es la idea? 5:30 de la mañana, 9 de la mañana, un día vamos a apartar para ese estudio bíblico. Si usted no puede en esos dos horarios, que es virtual, por favor díganos, desee, escríbanos, llámenos, desee, anhele, yo quiero estar en estudio bíblico. No te vale nada. Dios está levantando la congregación para entender y conocerlo. Entender y conocer a Dios. Job entendía y conocía a Dios. Job, un momento difícil de la vida, cuando estaba enfermo, le dijo, hazme entender porque estoy enfermo. Pero él entendía y conocía a Dios y le dijo a la mujer, mujer, tranquila, no hable así. Job no la insultó, Job no la maltrató, Job no la dejó. Job, mujer, no hable así. Vea, Dios nos dio todo lo bueno, pues Dios nos quitó las cosas. Dios nos dio, Dios nos quitó. Entonces recibo lo bueno de Dios y lo malo no. Entender y conocer a Dios. La mujer no entendía y no conocía a Dios, era ignorante, entonces era insensata y le dijo, muérase Job, usted no sirve para nada y maldígase Dios. Entonces nosotros no podemos ser como la mujer. Dios te llamó para ser como Job, entender y conocer. Job dijo, sé que todo lo puedes, sé que todo lo puedes. Y estaba enfermo, estaba sin economía, los amigos lo habían dejado, la mujer no lo quería, sin familia, sin economía, sin nada. Sé que todo lo puedes. ¿Y Dios qué hizo? Lo restauró, prosperó en todas las áreas. Familia, menos no podemos anhelar, menos no podemos anhelar. Entonces, ¿qué es la invitación? Volvemos y repetimos, familia, para que nos diga. Si no puede a las 5:30 de la mañana un día, o 9 de la mañana un día, para estar en el diferencias entre el pacto de ley y gracia, díganos a qué horas puede usted tener su reunión. Son 45 minutos para que usted va a apartar, sea presencial o virtual. Usted nos dice cómo quiere, presencial, virtual aquí en la sede o virtual. No importa el lugar donde usted esté, la hacemos virtual, pero debemos de hacerlo 45 minutos. Adicional, ¿qué más debemos de hacer? Leer la meditación cada mañana. Si yo no leo la meditación cada día y me espero al estudio bíblico, pues estoy cojo. Cada día es la relación con Dios. La meditación es una prédica corta, es un estudio bíblico corto. Aparta un tiempo, usted la puede leer, la puede escuchar, la puede hacer de las dos cosas, pero debemos de hacerlo cada día. De lunes a sábado está en la página. A cualquier hora hágalo, pero hágalo. Y Señor, yo quiero hacer su voluntad. Me cansé de vivir mal, me cansé de hacer mi voluntad y estar en problemado con la economía,
emproblemado con la familia, emproblemado con el trabajo, en mi alma me siento frustrado, triste, amargado. No, eso no es vida. No, si yo leo una cosa maravillosa y me dicen, yo quiero sentir eso. Esa es su voluntad. Vimos 3 ejemplos de voluntad, pero en la Biblia hay muchos más y hay unos implícitos. Entonces, familia, animemos unos a otros a desear. Los que no han escuchado la prédica de hoy, el que no vino, el que no se conectó y usted lo ve su familiar y su amigo, anímelo. Oiga, desee la palabra, entre un estudio bíblico este año. ¿A qué horas puede usted? A la hora que pueda. Oramos que Dios va a colocar una persona. ¿Y por qué no tenemos que estar pensando qué persona? Porque ¿quién es que actúa? La palabra actúa en los creyentes, no personas. Si fueran las personas, cuando Pablo partió, la gracia se hubiera acabado. Si Pablo era el que transformara a la gente, entonces la gracia se había acabado en el momento en que Dios se llevó a Pablo. No, Pablo era un medio. Es la palabra actúa en los creyentes, la palabra vive en ti. Entonces, familia, ¿qué nos espera? Algo maravilloso. Nos espera una vida sobrenatural que es prosperar en todas las cosas. Para eso es necesario conocer y entender a Dios, hacer su voluntad que es buena, agradable y perfecta. Vamos a alabar al Señor, a glorificar su nombre. Padre, pedimos que coloques ese deseo en cada persona de la congregación, Señor. Colóquese el anhelo, ese deseo de estar en un estudio bíblico, de leer tu palabra cada día. También te pedimos que envíes obreros a tu mies, Señor. Que coloque a las personas para compartirle la palabra a tu pueblo, Señor. Coloques el tiempo, los recursos necesarios para poder hacerlo. Que cada vez que lo hagamos, que iniciemos, Señor, podamos entenderte y comprenderte. Que cada día te reveles a cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros sea cada día más clara la gracia, la verdad, esa leche espiritual que no es adulterada. Una palabra que da vida y vida en abundancia en todas las áreas. Señor, te pedimos para que este año cada persona de la congregación y lo que tú vayas llamando, cada momento estemos involucrados en un estudio bíblico, Señor. Y que cuando leamos tu palabra sea clara. Cuando la leamos alumbre nuestro entendimiento para vivir por fe. Y que todas esas promesas se hagan realidad en cada uno de nosotros para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.